Ciertamente estamos viviendo en tiempos solemnes. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Y es el tiempo que necesitamos como iglesia prepararnos, escudriñar la palabra de Dios y poder determinar los tiempos en los cuales estamos viviendo. A veces nos da tristeza poder ver una iglesia menguada, cuando deberíamos quizás todos estar interesados en estudiar los eventos que están transcurriendo y la forma como prepararnos para la venida del Señor. Ciertamente es un aspecto que en alguna medida nos entristece. Pareciera que hay otros intereses que están atrayendo la atención antes de ir a los aspectos que tienen que ver con el tiempo y la preparación de su pueblo para su venida. En esta noche quisiéramos hablar un poquito sobre la apostasía alfa, una apostasía que se dio a principios de los años 1900. La iglesia atravesó momentos difíciles. La sierva de Dios hizo declaraciones como estas, que los cimientos del adventismo habían sido conmovidos. Y en otra de esas citas, la sierva de Dios declara que los eventos que tienen que ver con la apostasía alfa van a volver a repetirse. Y esa es la razón por la cual nos tienen hoy aquí estudiando un poquito de historia denominacional de la iglesia y poder entender que en alguna medida aspectos semejantes a estos volveremos a experimentar en nuestros días. Antes de iniciar el tema, quisiera compartir una cita que la encontramos en Testimonio para la Iglesia, página 50, y dice lo siguiente: Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ninguna otra, sino superior a todas en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Esta cita hace algunas declaraciones extraordinarias. Dios tiene un pueblo sobre esta tierra, al cual Dios ha enviado los tesoros más hermosos de su verdad, para que esta iglesia pueda proclamarlos y pueda esparcir la luz del Evangelio a todo el mundo, para enseñar las verdades y vindicar su santa ley. En este principio de enseñar las verdades encontramos uno de los aspectos interesantes, y quizás, como vamos a hablar de apostasía, quisiera iniciar aconsejando a la iglesia, dando un consejo sabio a la iglesia, y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y el consejo es que debemos escudriñar las sagradas escrituras. Amados hermanos, en esta noche quiero hacer un énfasis especial. Vienen momentos difíciles, ya vivimos en momentos difíciles de confusión. Están surgiendo doctrinas de error por doquier y necesitamos tener un ancla segura. Necesitamos tener nuestros pies firmes, y solamente podemos encontrar seguridad en la palabra de Dios. Por eso, uno de los principios con el que quiero iniciar el tema de hoy
es invitarlos al escudriñamiento de la palabra de Dios. Si hubo tiempo en el cual necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, es este tiempo. Tiempos finales, tiempos difíciles, tiempo de confusión, tiempos de tantos aspectos en donde Satanás rodeará a los hijos de Dios por doquier. Por eso es necesario dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Un segundo consejo: no dependa del estudio o de las conclusiones a las cuales llegan los predicadores, sino dependan del conocimiento, de haber escudriñado la palabra y poder confirmar, al igual que los bereanos, cuando el apóstol Pablo trazaba la palabra de Dios. Ellos no se quedaban solamente con el tema que presentaban o con las conclusiones a las cuales llegaba el predicador, sino que iban a la Escritura y confirmaban por sí mismo la veracidad de ellas. Creo que la Iglesia Adventista debe volver, así como en antaño era conocida como la iglesia del libro, hoy también debemos volver a ese mismo principio. Debemos volver al estudio de las Sagradas Escrituras y poder tener una experiencia personal. Que la disertación de temas de diferente índole solamente sea una orientación para poder verificar en la palabra de Dios. Gracias. Teniendo como base estos dos principios, debemos volver al estudio asiduo de las Sagradas Escrituras y no depender y no llegar a hacer nuestras conclusiones que otros han estudiado, sino que debemos hacerlo por nosotros mismos, es decir, llegar a una experiencia personal. Puede ser el más reconocido predicador que podamos conocer, sin embargo, aún esos eminentes predicadores debemos confrontarlos con la palabra de Dios y que las conclusiones a las que llegamos sean conclusiones personales, una experiencia de vida a través de la palabra de Dios. Diciendo estos dos principios, quiero introducirme hoy al estudio de la apostasía alfa. Esta apostasía la apostasía en general tiene que ver con rechazo a verdades. En el Conflicto de los Siglos, página 333, encontramos una cita interesante. Dice la sierva del Señor: el comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios con la de la iglesia. Noten lo interesante. Ese es el inicio de la gran apostasía. Sustituir la autoridad de Dios por lo que la iglesia dice. A veces la iglesia puede equivocarse y a veces la iglesia puede tomar decisiones incorrectas, que no es la voluntad de Dios. Y a través de la historia de la iglesia adventista también tenemos experiencia de esa, principalmente alrededor de los años de 1888. La iglesia tomó no la mejor decisión y que no era la voluntad de Dios, rechazando una de las verdades
que había traído Dios a través de dos ministros, el pastor Waggoner y A.T. Jones. Enmarcando esos aspectos, el rechazo a algunas verdades prepara el camino para la apostasía. Quiero leer unas citas interesantes en Jeremías, en el capítulo 2, verso 8. Jeremías, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra de Dios: el capítulo 2 del libro de Jeremías titula Jehová y la apostasía de Israel. Así titula el capítulo 2 del libro de Jeremías. Y en el verso 8 encontramos lo siguiente: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y ahora el verso 19: tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hay un aspecto interesante. Toda apostasía inicia en el liderazgo. Nunca en la historia de la Biblia una apostasía ha surgido del pueblo hacia arriba. Siempre, toda apostasía surge del liderazgo hacia el pueblo. Por esa razón es que debemos conocer la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, conocer, saber lo que hemos creído por experiencia personal, porque sabemos que las apostasías van a venir de arriba hacia abajo. Y ciertamente, cuando nosotros estudiamos la apostasía alfa, uno de los mayores exponentes de esta apostasía era el doctor John Harbin Kellogg. El doctor Kellogg, alrededor de los inicios de 1900, él era uno de los más prominentes líderes de la iglesia. De hecho, era el que administraba el sanatorio de Battle Creek, y su influencia era extraordinaria. Elena de White presenta, cuando habla del doctor Kellogg, lo presenta como un hombre eminente, con una amplia capacidad de pensamiento, hábil, extraordinario. La historia de la iglesia demarca que en este personaje, en el doctor Kellogg, se dieron origen algunos pensamientos distintos que desfiguraban la naturaleza de Dios. Él escribe un libro, The Living Temple, el templo viviente, como puede traducirse en español, y en él expone doctrinas que la sierva de Dios llamó panteísmo. Hay una cita que quiero compartir. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 306, y dice lo siguiente: la teoría según la cual
Dios es una esencia inmanente, es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es y deshonra su grandeza y majestad. Trataré de explicarlo en pocas palabras. Dice que es una esencia inmanente. Este concepto de inmanente es un concepto filosófico, y lo que trata de demarcar es intrínseco, o sea, dentro de. Y ciertamente el doctor Kellogg exponía que toda la creación, en ella estaba Dios, intrínsecamente estaba Dios ahí, en cada detalle, en cada árbol, en cada aspecto de la creación. Dios estaba ahí. Y llega al punto del ser humano, y también Dios estaba en el ser humano, era parte de Dios. Estas teorías atacaban en primer lugar la naturaleza de Dios. En segundo lugar, desfiguraba el concepto del santuario. Y en fin, una serie de principios o de doctrinas que eran atacados a través de los conceptos del panteísmo. El panteísmo es una de los conceptos que venían propiamente del espiritismo. La mayoría de religiones paganas que surgieron en la India y en diversos aspectos del mundo o partes del mundo tienen el mismo concepto. De ahí el concepto que nosotros somos Dios o pequeños dioses, y que nuestra capacidad para ejercer el área espiritual y el poder está dentro de nosotros. Esas doctrinas fueron introducidas al seno de la iglesia por uno de los más grandes líderes que tenía la iglesia en su momento. Y eso produjeron un grave conflicto al seno de la iglesia. Muchos líderes, pastores y miembros de iglesia fueron arrastrados con estas teorías. Hay otro detalle interesante. La sierva de Dios describe estas teorías, dice, eximen la necesidad de la redención y hacen del hombre su salvador. Este es uno de los más grandes peligros del panteísmo, que fue introducido en su época. Quitaba a Cristo como el salvador de sus vidas y que podían alcanzar por ellos mismos la salvación. Elena de White también hace una descripción en el mismo libro y describió estas teorías como amor espiritual impío. De ahí el concepto de la carne santificada y otros conceptos que pervertían en su época la moral del hombre. Y al final de esta cita, la sierva del Señor dice: lo experimentado en lo pasado se repetirá.
Y uno de los aspectos interesantes, ella hace una descripción y dice que dentro de estas teorías, en las prácticas, dice que se hacían utilizando la hipnosis. Por eso esas teorías, cuando eran presentadas utilizando la hipnosis, las personas, si no estaban preparadas para ello, eran seducidas a aceptar estas teorías. Notan ustedes que ya había un instrumento sobrehumano que estaba detrás de todo esto y introducían todas estas doctrinas ya con prácticas del espiritismo. Ciertamente, todos estos aspectos tienen que ver con la introducción de engaños, de falsos conceptos, de falsas teorías al seno de la iglesia. Ciertamente, hoy estamos viendo de igual manera como en el tiempo pasado, estamos viendo que se está desfigurando la naturaleza de Dios o el concepto de la deidad o de la divinidad a través de presentación de conceptos a los cuales se les está llamando antitrinitarismo. Se están presentando conceptos que están desfigurando la naturaleza y la esencia de la divinidad, mostrando falsos conceptos y mostrando al Espíritu Santo como una fuerza y no como una persona. Ciertamente, todos estos aspectos tienen que ver con la apostasía alfa. Hay mucho más elementos que tienen que ver con ella, pero principalmente estos elementos son sobresalientes en esta apostasía. En Profetas y Reyes, página 39, la sierva de Dios hace una descripción. La apostasía no llega abiertamente y directamente, sino que es gradual. Y ella escribe: tan gradual fue la apostasía de Salomón, que antes que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios, casi imperceptiblemente. Noten ustedes la obra del engaño, cómo se realiza. Es casi imperceptible, paso a paso, gradualmente, hasta que llegue el momento que estamos lejos de la presencia y de la comunión con Dios. Se había extraviado lejos de Dios casi imperceptiblemente. Comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición divina y cada vez más en su propia fuerza. Noten ustedes cómo gradualmente, así es como Satanás trabaja y obra, introduciendo apostasías a la iglesia. No es que abruptamente de la noche a la mañana salgo diciendo cosas distintas o negando algunas verdades preciosas de la palabra de Dios. Son procesos graduales, paso a paso, casi imperceptiblemente, hasta que el hombre es separado de la comunión con Dios. Y cuando ese momento llega, entonces el hombre comienza a rechazar la autoridad divina, la dirección divina, y introduce conceptos o criterios personales a la obra de Dios. Así es como la sierva de Dios describe la introducción
de las grandes apostasías en el seno de la iglesia. Lo más interesante es que muchas de las personas que están introduciendo apostasía a la iglesia llegan a creer que son sinceros y que son fieles y que están sirviendo a Dios. Ese es uno de los aspectos, de los peligros más grandes de la apostasía. Cuando el hombre imperceptiblemente, paso a paso, se aleja de la dirección divina y entonces toma un rumbo distinto. Hemos entendido entonces, en la apostasía alfa ocurrió lo mismo. Es decir, que entendiendo que estaba dirigiendo a la iglesia a una mejor experiencia, ciertamente terminó conduciendo a un gran número de hermanos a una experiencia y a una perversión. Comenzaron a hacer prácticas indebidas, a desfigurar el concepto de la salvación y una serie de aspectos que implicaban el concepto de Dios y la obra de Dios que debía de hacerse en él. Colosenses, el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, en nuestra lectura bíblica, hay un aspecto interesante que las Sagradas Escrituras nos dan. Colosenses capítulo 2, del verso 2 en adelante, dice: desde el verso 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ciertamente, amados hermanos, antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia tiene que llegar a conocer en plenitud las verdades de la gracia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo exclama a los colosenses: que puedan conocer las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es maravilloso. Ciertamente, la iglesia, antes de su segunda venida de Cristo, va a llegar a entender a plenitud las verdades eternas. En el libro de Daniel dice: los entendidos resplandecerán como la aurora. Ciertamente, ese debe de ser nuestro más grande anhelo. Nuestra más grande persecución debe de ser llegar a conocer en plenitud la verdad de Dios, los misterios de Dios y del conocimiento de su palabra. Y esto lo digo, verso 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Interesante. La apostasía viene y vendrá del liderazgo, no de abajo, de arriba vendrá. Y la iglesia debe de aprender a conocer esos principios basados en la palabra de Dios, teniendo un ancla segura para poder resistir cuando todas
esos engaños puedan venir al seno de la iglesia. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuadidas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Maravillosa presentación que hace el apóstol Pablo a los colosenses. Los invita a tener una experiencia maravillosa con Cristo para alcanzar el más grande conocimiento de los misterios de Dios y para que podamos ser afirmados en la fe, para no ser engañados. Si ustedes notan, el discurso del Señor Jesucristo en Mateo 24, la más grande preocupación de Cristo, Cristo insiste más de 4 veces demarcando el mismo principio: mirad que nadie os engañe. Y esa es la razón por la cual estas apostasías se presentan, el resultado de haber negado verdades extraordinarias. ¿Cuál es el origen de la apostasía alfa? Ciertamente, 1888, cuando la iglesia rechaza una de las verdades, justificación por la fe. Eso dio origen a que en los primeros años de 1900 se desarrollara una de las más grandes apostasías que ha vivido la Iglesia Adventista del Séptimo día. Y aunque ella misma le es revelado que vendría otra apostasía mucho mayor, a la cual ella denomina apostasía omega. Estas apostasías tuvieron su cumplimiento en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Quiero llevarlos a eso. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 10 al 12. Esto, cuando tratamos de explicar estos textos, lo aplicamos a la gran apostasía del cristianismo, al papado. Pero el principio se cumple en el papado y se cumple en cualquier otro movimiento o en cualquier otra iglesia. Y dice la palabra de Dios, verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten ustedes que cuando la luz de la verdad es rechazada, ¿qué es lo que viene? Dice la Escritura: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Es decir, las apostasías
vienen como resultado de haber rechazado una verdad. El origen de la apostasía alfa fue 1888, cuando la iglesia rechaza una verdad, preparó el camino para que pronto viniera una apostasía, vinieran engaños sutiles y gran parte del pueblo se extraviara. La gran pregunta es, si la sierva de Dios le fue mostrado que vendría una apostasía omega, la pregunta es, ¿qué verdades estaremos rechazando para que se desarrolle la apostasía omega? Ciertamente son aspectos interesantes. Quiero compartir una cita en la página 111 del tomo 8 de Testimonios para la Iglesia. Fue una carta escrita por la sierva de Dios en Santa Elena, California, el 5 de enero de 1903. Estamos hablando 15 años después de 1888. ¿Qué es lo que escribe la sierva de Dios? A la iglesia de Battle Creek. En una ocasión al mediodía estaba yo escribiendo acerca de la obra que pudo haberse hecho en el último congreso de la Asociación General. Ella se está refiriendo al congreso de 1901. Ese fue el último congreso antes de 1903. Si los hombres que ocupaban puestos de responsabilidad hubieran seguido la voluntad y los caminos de Dios, los que han tenido gran luz y no han andado en ella, la reunión terminó sin que se produjera ningún cambio. Los hombres no se humillaron ante el Señor como debieran, y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta este punto cuando perdí el conocimiento y me parecía estar presenciando una escena en Battle Creek. Nos encontrábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo, se ofreció una oración, se cantó un himno y se volvió a orar. Una súplica ferviente se elevó ante Dios. La presencia del Espíritu Santo se hizo notoria en la reunión. El efecto fue profundamente conmovedor y algunos de los presentes estaban llorando en alta voz. Alguien se levantó de sus rodillas y declaró que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero que ahora se veía a sí mismo como realmente era. En tono bien solemne recitó el mensaje dado a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y comentó, en mi autosuficiencia, asimismo me sentía yo. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahora veo que esta es mi condición. Mis ojos se han abierto. He sido duro de espíritu e injusto. Me consideraba justo, pero ahora tengo partido el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito del alma. Oh, cuán gratas, compasivas y amables son las palabras. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. El que hablaba se dirigió a los que habían estado orando y dijo: tenemos algo que hacer. Debemos confesar nuestros pecados y humillar nuestro corazón ante Dios. Con corazón quebrantado hizo confesiones y luego se acercó a varios de los hermanos, uno tras otro, y les estrechó la mano pidiéndole perdón. Las personas con quienes él habló se levantaron de un salto, confesando y pidiendo perdón, y todos se abrazaron derramando lágrimas. El espíritu de la confesión se difundió en toda la congregación. Fue un tiempo pentecostal. Se alabó a Dios por medio del canto, y la obra continuó hasta altas horas de la noche, casi al amanecer. Las siguientes palabras eran repetido a menudo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20. Ninguno parecía ser tan altivo que no quisiera hacer confesión de corazón. Y los que dirigían esta obra eran personas de influencia, pero nunca antes habían tenido el valor de confesar sus propios pecados. Había un regocijo cual nunca antes se había escuchado dentro del tabernáculo. Luego cobré el conocimiento, y por un rato no sabía dónde estaba. Todavía tenía en la pluma en la mano. Me fueron dirigidas las siguientes palabras: esto es lo que pudo haber sido. Ciertamente, la experiencia que la sierva de Dios muestra 15 años después, y le fue revelado lo que pudo haber sido. La experiencia a la cual la iglesia hubiese llegado si hubiera aceptado la luz de la verdad presentada a ellos. Amados hermanos, viene una apostasía mucho mayor, y la experiencia de la iglesia de la Odisea es la que ha de transformar y ha de darle poder al mensaje del tercer año. Cuando nos arrepintamos, cuando nos unamos como un solo hombre, sin diferencias, tanto pastores, líderes como miembros de iglesia, todos unidos en un solo cuerpo y en un solo hombre, entonces la luz de Dios iluminará con su gloria toda la tierra. Amados hermanos, esta es la experiencia que esperamos. Vendrán con sutileza engaños terribles. La apostasía omega se dará en el seno del liderazgo de la iglesia y se expandirá al resto de la iglesia. Necesitamos tener un firme asimiento, un ancla segura para no ser engañados y permanecer firmes y fieles hasta la venida del Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche.